en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Esto lo hacemos nosotros. La luz que prendés, el auto que te lleva, los útiles de tus hijos, la ropa que usás. Esto también lo hacemos nosotros. Porque mientras el mundo sigue su ritmo, nosotros dejamos la vida en el campo. Porque de lo profundo de la tierra nace el gas y el petróleo que resuelve parte de tu vida. Y eso lo hacemos nosotros. Somos la fuerza de trabajo que mueve tu vida y hace grande a este país. Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un pianista que acaba de grabar un disco nuevo, Toma Uno, en vivo, junto al cantante Lautaro Massa. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. Tanto se ha hablado sobre el tango cantado como expresión musical que parece vano recalar nuevamente en su investigación histórica y en los argumentos que hacen a las diferentes vertientes de sus protagonistas. Sin embargo, es interesante indagar sobre los aportes y considerandos de uno de ellos, nada más ni nada menos que de Carlos Gardel. Llamado a ser el primer cantor de tangos a través de Mi Noche Triste, su voz clara, de tenor melodioso, engarzada en una rítmica de fraseo cadencioso típico del habla porteña, fue variando con el tiempo en su timbre y en sus modos. Fue en sus trabajos cinematográficos en Francia, donde su repertorio y estilo viró de la porteñidad sustanciosa a lo escénico internacional y al prevalecer de lo melódico sobre lo rítmico. A partir de su ida a Nueva York y de la influencia del director musical argentino Terry Tusi y del pianista Pintín Castellanos, que Gardel comenzaría a interpretar su nuevo cancionero que tantos éxitos le darían en filmes tales como Melodía de Raval, Cuesta Abajo, El Tango en Broadway, El Día que me quieras y Tango Bar, como un barítono alto, a través de canciones melódicas letrísticamente ajornadas a las situaciones que exigían las escenas de las películas. Siendo Gardel el cantor de los cantores, sin embargo, su prevalecer en esa época, tanto interpretativamente como en las temáticas y giros de su cancionero, tuvieron poca influencia sobre el devenir del tango cantado. Tanto fue así que luego de una crítica acerba y despiadada del medio artístico de aquel momento por un supuesto alejamiento de su sentir porteño, que las composiciones futuras de los autores del género, como de las orquestas y cantores, se irían alejando de su cosmovisión, tal que hasta el día de hoy se lo nota en el no retorno a esa línea glorificada. Hoy en esta noche de Letras y Corchea recibimos la visita de un pianista y director orquestal de amplias y probadas dotes, con el cual dialogar sobre tan caro tema. Buenas noches, Oscar del Día. Es un placer Buenas noches, contar Mario. Hola, Mario. contigo en nuestro programa. Hola, Mario. Que, Buenas noches. buenas noches.
te he planteado todo este trabajo sobre Gardel, ¿no? Eh, Porque te sé un pianista con gustos a la canción, sobre todo. Incluso desde tu juventud, quizás hubieras querido ser un cantor, me imagino, ¿no? Pero has seguido esa línea a través de gran parte de tus trabajos. Eh, Vos sabés que en mi juventud no se me ocurrió, pero en mi adultez, y ahora ya casi en esta edad madura, a veces me arrepentí de no haberme esforzado para poder cantar porque me encanta, o sea, sobre todo me encanta la música cantada, no tanto la instrumental. eh, ¿Qué opinás sobre eh, el camino que está siguiendo hoy la canción porteña, la canción del tango, tanto en su letrística como en sus formas? Respecto a lo que hablé de Gardel, que se lo nombra mucho, se lo quiere demasiado, pero nada que ver ni su línea de trabajo, ni su mentalidad en el tema. Creo que no hay, eh, creo que no hay ningún camino signado hoy sobre ese desarrollo. El problema es colectivo. El problema es colectivo en el sentido de que no hay un volumen de trabajo comparable al que había hace 50, 60 o 70 años. Eh, Casi el tango, hay una opinión mía que a veces causa desagrado, pero creo que no está lejos de la realidad. El tango es música popular, ya en esta época, es música popular por su origen, pero ya no es música popular en cuanto a la aceptación del público. El tango es música de culto, el tango es música de élite en este momento. El tango es conocido y frecuentado por los amantes del tango, no por todo el pueblo como era hace décadas. Entonces, al no haber frecuencia, al no haber grabaciones de tango, no hay reclamos de repertorio, se compone mucho menos, se escribe mucho menos, y de esa escasa cantidad sale que no tenemos tantas obras destacables. Ok, pero ustedes justamente con este disco vienen a romper un poco eso. Nosotros, este disco, Si bien no tienen si bien no son con temas nuevos, ¿no? no, este disco, fíjate que tiene algunos temas nuevos. Tiene, por ejemplo, Ujú. tiene dos temas de Alejandro Schwarman, y después los clásicos, los clásicos, inclusive los clásicos no tan frecuentados, que Ujú. a todo el mundo le gusta hacer los clásicos y a todo el mundo le gusta escucharlos. Y nosotros, no sé si vinimos a romper, estuvimos grabando lo que nos gustaba. Si sirve para romper una anemia, bienvenido, pero la intención fue grabar lo que nos gustaba. Eh, Una de las cosas que notamos en la canción del tango, y es cierto que, como decís, es un trabajo de culto y de élite. El culto y élite lo que no permite es el éxito. Es decir, nadie compone para tener una canción exitosa, porque nadie la pide y nadie la aceptaría. Hablaste bien de los temas de Schwarman. Incluso la línea poética hoy ha trascendido más bien las líneas de orden político, más que las líneas del tango tradicional, que componían más sobre la temática del modernismo en la poesía, por ejemplo. Exacto. Eh, ¿No? Eh, yo lo veo, por ejemplo, en el último, estuve escuchándolos a ustedes, por suerte, el otro día en un recinto, eh, y hoy el cantor de tango es más operístico que cantor de tango como era antes de orquesta. No sé si estás de Bueno, acuerdo vos. sí, sí, operístico, no digamos en el sentido de la destreza o la excelencia vocal, sí operístico en cuanto a la actuación, en cuanto a al dramatismo del tema, a la interpretación dramática del tema, porque en la época de las orquestas, el cantor no era protagonista. Después quedaron como ídolos algunos cantores que eran excepcionales, el caso, qué sé yo, el caso más emblemático, Fiorentino con Aníbal Troilo, por ejemplo, Alberto Morán con Osvaldo Pugliese. Pero la estrella
el protagonista era la música, era la orquesta. El cantor se ceñía a una intervención parecida al violinista cuando hacía sus solos. En cambio, ante la proliferación de cantantes solistas, el cantor pasa a ser el protagonista exclusivo. Entonces ahí desarrolla su dramaturgia, desarrolla su capacidad histriónica, entonces se produce lo que vos decías, esa versión casi más operística. Imagínate que era diferente cuando el cantor estaba obligado a respetar un compás de 2x4 en ese tiempo, ahora 4x4, un compás musical estricto, porque había gente bailando. En cambio, ahora el cantante canta para que la gente sentada lo escuche tomándose un café o tomándose una copa de vino. Entonces puede moverse con los tiempos, puede inventar a través de los tiempos, como no se podía hacer antes cuando se cantaba en orquesta. Estamos conversando con Oscar D'Elia. Vamos a escuchar el primer tema, porque ya estuvimos hablando de Toma 1 en vivo, el nuevo disco que grabó junto a Lautaro Massa, pero vamos a poner un poco de música, que toda esta teoría que estamos hablando se ponga en práctica. Vamos a escuchar Anoche, uno de los temas que forma parte de su nuevo disco. Anoche. Anoche, mi amor, anoche te vi pasar sin dolor, con otro querer y ser feliz tras ese escaparate de cristal dorado, de metal y rubia. Tu coche que pasó me salpicó su noche de fangal y lluvia. Anoche, mi amor, anoche te vi, qué pálida tenés tu tez marfil. Por más que esté a tus pies la vida vil, envuelto en tu visón me presintió, temblando de ansiedad, tu corazón. Yo estaba en el cordón, desesperado, nublada la razón, deshilachado. Qué pálida tenés tu tez marfil, qué extraña y qué febril tu palidez. Escuchábamos a Lautaro Massa y a Oscar D'Elia interpretando Anoche, tango de Armando Pontier y Cátulo Castillo. ¿Por qué? ¿Por qué escogieron este tema? Antes que nada, yo que te estuve hablando un rato largo antes de pasar este tema, espero que la gente que lo escuchó, la gente que me escuchó tocar el piano, no piense, yo lo prefería hablando. No, por favor, al revés. Este tema, Te pedirían que te pongas a tocar el piano, inclusive. este tema, nosotros los temas los hemos elegido, mira, te digo, simplemente porque nos gustaban. Nosotros llevamos muchos años trabajando juntos y todos estos temas que grabamos son temas que los hemos hecho en vivo durante mucho tiempo. Tal vez por eso pudimos hacer esta grabación que se llama justamente Toma 1, porque lo grabamos con público en el estudio y en todos los temas la toma es la única que se hizo. Y como estaba muy afiatado todo, salió bastante bien. Pero ¿por qué? ¿Qué era lo que te gustaba de este Anoche? Porque cuando uno lo elige o sí. porque encaja en el repertorio o porque me gusta por esto. En tu caso, ¿qué te gustaba de Anoche? Bueno, hay causas
causas externas y causas internas. Lo externo está de más que yo hable de la música de Pontier. Está de más que yo califique la música de Pontier. Extraordinaria. Está de más que yo califique la poesía de Cátulo Castillo. Extraordinaria. O sea, son tangos que te enamoran. Me enamoran desde que yo era casi un niño y escuché la versión de Aldo Campoamor con Mariano Mores. Y en lo interno, creo que conseguí un arreglo, un acompañamiento que está acorde con el tema. Y de más está decirte que me encanta lo que hace Lautaro, nos hemos entendido muy bien, hemos manejado muy bien los rubatos, los matices, qué sé yo, por eso te digo, es un poco hablar elogiosamente de uno mismo, pero bueno, si a uno no le gustara lo que hace, no lo haría. Vos sabés, Oscar, la otra noche escuchándolos, me hacía acordar, a veces cuando he ido a escuchar en canciones típicas de Alemania, ¿no? Los Ajá, lieders alemanes. Es decir, sí, eh, el instrumento, casi siempre un piano, el cantante, la línea exacto. melódica, la línea melódica y la temática. Los de ustedes es muy parecido, no digo que sea lo mismo porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero es Sí, muy parecido el tinte y la emoción que brinda ese tipo de factura musical. Primero con el sentido que tu trabajo musical, tu trabajo en el piano, eh, muy lindo el trabajo de la línea melódica tuya, sobre todo ese trabajo sobre la mano derecha que hace la melodía, porque el compás lo marcás siempre con la mano izquierda, me imagino, ¿no? Eh, pero entrar en los momentos precisos donde hace falta acentuar el drama, en el caso de este tipo de canción, el drama cuando hace silencio el cantor. Eso es una virtud, ¿no? Mirá, es una cosa que se fue dando con los años, como decía yo al principio, siempre me interesó más, hablando específicamente del tango, me interesó más el tango cantado que el tango instrumental. Entonces puse mucho interés en escuchar la letra y tratar de tocar en conjunción con lo que estaba diciendo la letra. Tocar, acentuar los rasgos dramáticos o los rasgos hasta risibles o cómicos de una letra con el acompañamiento en el piano. Tal vez porque sí, como que vuelvo a repetir, no quiero cansar, pero vuelvo a repetir. Siempre me atrajo mucho más la música cantada que la música instrumental. Por eso tal vez pongo énfasis en eso, y yo soy de los que cuando el cantante se olvida la letra, yo lo ayudo, porque conozco la Ujú, letra de muchísimos tangos. A- imagino. Ahora, la decisión, antes te lo contaste un poco cómo fue de hacer toma uno en vivo, ¿sí? En una sola toma todo y con público. ¿Por qué tomaron esta decisión? Pues podrían haberlo hecho también en una sola toma en estudio, solamente ustedes, grabar el disco, pero eligieron que en el estudio hubiera público. ¿Qué diferencia le traía esta presencia del público y hacerlo solamente en estudio? A nosotros nos atrajo la propuesta. Sabíamos, nos enteramos que se podía grabar de esa manera. Este, prestamos atención en eso y nos interesó la propuesta de grabar estando acompañados por el calor del público, Ujú. estando acompañados por no sé, la adrenalina tal vez la obligación de no fallar, que no es tal, porque si una toma salía mal se podía repetirla y decir al público, "Oh, vamos a hacer otra toma porque esta no nos gustó". Pero afortunadamente, también uno no quería hacer eso por una cuestión de orgullo, pero afortunadamente el público nos ayudó, porque creo que hasta en el disco está editado en el mismo orden en que se fue grabando. Y se aprecia que ya desde los primeros temas la repercusión en el público era interesante. Entonces eso fue generando cada vez más calor dentro de nosotros y que uno quisiera dar más de sí mismo a medida que iba tocando o Lautaro a medida que iba cantando. Fue una experiencia que ya te digo, no sé si me gustaría tanto volver a grabar ahora sin público y haciendo más laboratorio sobre el tema. Te juro que
de seguir grabando me gustaría seguir grabando así. Fue una experiencia tan linda que me gustaría seguir grabando así. Lautaro, del cual hablamos, Lautaro Massa, no para ser más preciso, es un cantor, podemos decir, de los viejos cantores de orquestas. O sea, Sí. un cantor potente, con presencia en el escenario y además melodiosamente orquestable. Y vos, en el piano, no sos un pianista de cantante, sos un pianista orquesta de cantante. Es decir, que no es un pianista que hace 3 notas y acompaña. No, está orquestando y le permite a Lautaro expandirse como un cantor de tango en frente de una orquesta. Sé que has tenido un larguísimo camino en la orquesta Filiberto como director de ella. Esa influencia de la orquesta y el manejo de la orquesta ha significado importancia en el piano cuando estás trabajando con un cantante solamente. Yo no encuentro una relación tan directa entre el manejo de la orquesta. El manejo de la orquesta es diferente sustancialmente, porque en la orquesta uno trabaja sobre arreglos precisos. Arreglos de cuando. Imagínate que la orquesta Juan de Dios Filiberto tiene entre 35 músicos y 45 músicos, ya se use completa o se use sin la gama de los vientos. Vamos a la formación más chica, 30 y algo de músicos. Uno no puede escaparse de un arreglo escrito, porque somos 35 personas. Diferente es cuando uno toca con un trío, un cuarteto, o cuando uno toca solo, que pueden surgir inventos sobre la marcha que son inmediatamente comprendidos por el conjunto, o cuando uno toca solo no le hace falta, solo le hace falta que los comprenda el cantor. Entonces, esta modalidad da lugar a una inventiva instantánea mucho más grande, cosa que con la orquesta no sucede. El placer de la orquesta es otro. El placer de la orquesta es la gran riqueza tímbrica, el volumen orquestal, después todo depende de la calidad del arreglo, por supuesto, y el conjunto de tocar con 30, 40 profesores de primerísima línea. Pero la impronta es distinta. Yo creo que si yo extraje algo, fue de tantos años de escuchar la canción en sus diversas formas. Tanto el tango como también canciones de otras partes del mundo que siempre me encantaron, soy un admirador. Yo soy de la época, vos me vas a entender, Mario, soy de la época de los grandes festivales de San Remo. ¿Qué te parece? Cada canción donde uno admiraba y bailaba con Bobby Solo, Mina, Milva, Adriano Celentano. Además un amante del bolero. Soy de la época donde los chicos empezábamos a bailar, claro, y esperábamos que pasaran boleros porque te permitía tener un acercamiento un poquito malintencionado con las chicas. ¿No es cierto? Es cierto. O sea, toda forma cantable me fue, digamos, formando, me fue influyendo en mí, pero sobre todo el tango. Yo tengo 74 años y escucho tango desde que tenía 4 o 5 años, ya voy para 77 décadas de escuchar tango. Estamos conversando con Oscar D'Elia. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. En un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte.
Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Tu voz surgió de las sombras como un lejano reproche. Tu voz que llora y me nombra mientras más aún se asombran los fantasmas de esta noche. Están mis ojos cerrados por el terror del silencio. Mi corazón desgarrado porque no me he perdonado todo el mal que te causé. Más, muchísimo más, extrañan mis manos, tus manos amantes. Más, muchísimo más me aturdo al saberte tan cerca y tan distante. Y mientras fumo forma el humo tu figura, y en el aroma del tabaco tu fragancia me conversa de distancia, de tu olvido y mi locura. Tú que vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí. Parece un sueño de angustias del que despierto temblando, y están tiradas y mustias las violetas de mi angustia y mis ojos sollozando. Los pobres siguen cerrados por el terror del silencio. Mi corazón destrozado porque no me he perdonado. Escuchábamos a Lautaro Massa junto a Oscar Delía interpretando Tabaco, tema de Armando Pontier y José María Contursi, que forma parte de su último álbum en vivo, Toma 1 en vivo. ¿Qué te llevó o qué los llevó a los dos a elegir Tabaco? Mirá, es uno de los tangos que eran clásicos de Lautaro en los primeros años que empezamos a trabajar juntos. Lautaro, como bien decía Mario, es fundamentalmente un cantor de orquesta y admirador de, entre tantas orquestas, pero sobre todo una admiración que comparte conmigo de la orquesta de Aníbal Troilo. Y bueno, Tabaco era uno de los clásicos de Troilo, ¿no es cierto? Uno de los clásicos cantados de Aníbal Troilo, y era uno de los que formaba parte frecuente del repertorio, por eso lo quiso incluir en esta grabación. Se adapta, es un tango que además se adapta muy bien al estilo de Lautaro, muy, muy bien, porque tiene una vertiente dramática, tiene lo que tiene toda novela, tiene un prólogo, un desarrollo y un epílogo. Cuando uno dice su voz surgió de las sombras, ya está preparado para cualquier cosa. Mira, vos sabés que ahí, en las dos últimas canciones que hemos escuchado, como Anoche y Tabaco, si bien las compuso ambas músicas Pontier, ¿no? Sin embargo, en la letra hay una diferencia sustancial entre una y otra. Claro. La letra de Cátulo es un escritor más modernista que busca más el simbolismo, las frases que hablen del objeto sin nombrar a veces el objeto, a la Sí, poesía de Contursi, que es una poesía más amable,
más llena de pasión amorosa, que Cátulo no la tiene tanto, ¿no? Porque Cátulo es diferente en la composición. Sin embargo, tu manejo en el piano y el de Lautaro tienen una consonancia rítmica muy orquestada, pero con un sentido rítmico. ¿Cuál es tu sentido rítmico? Porque vos has trabajado dirigiendo ¿cómo se llama? A la Orquesta Nacional del Tango. ¿Y cuál es tu sentido rítmico? Troilo tenía uno, Caló tenía otro, Pontier tenía otro, ¿no? ¿Cuál es el tuyo que ha favorecido que cantara Lautaro? Porque Lautaro no impone el criterio, me imagino. Mi sentido rítmico es, en cuanto, hay dos vertientes. Mi sentido rítmico es muy parecido, por supuesto, deviene de una admiración incondicional eh, del sentido rítmico de la orquesta de Aníbal Troilo. La utilización del marcado en cuatro y de la síncopa que hacía Aníbal Troilo, sobre todo desde su primer pianista, que es para mí el padre de todos los pianistas de tango modernos, que fue Orlando Goñi. La utilización de los bajos para empujar la orquesta, el marcado en cuatro, un marcado en cuatro amable, no golpeador, sino con mucha más mano izquierda que mano derecha. Ese es el sentido rítmico preferido, cuando hago la parte en que hago tango. Después en otros momentos, por ahí la letra, el romanticismo o el dramatismo de la letra me, me impulsa a tocar unos tramos un poco más baladísticos, no tan tangueros. Pero en cuanto al sentido, que ya, ahí ya el sentido rítmico es muy aleatorio. Pero en cuanto a rítmica tanguera, la mía es, presuntuosamente puedo decir que es parecida a la de Aníbal Troilo, si es que pudiera llegar a esas alturas. Ahora, hablaste de tu trabajo como director de orquesta y hablas de justamente el tango y de la rítmica. A la hora de tocar el tango, ¿en cuál te gusta más? ¿En la orquesta, la gran orquesta o pequeña orquesta, dependiendo del tamaño que se pueda? ¿O en el trabajo como el que hiciste con Lautaro, donde es voz y piano mucho más intimista, mucho más, eh, más simple musicalmente, ¿no? Que con una orquesta? Mirá, por un lado, yo te voy a dar una respuesta que va a parecer una respuesta fácil, pero afuera de ser sincero no puedo darte otra respuesta. Te tengo que decir que me gustan las dos maneras. No puedo, Ok. no podría prescindir de ninguna. Desafortunadamente, de acá hasta que Dios lo disponga, voy a tener muchas menos oportunidades, infinitamente menos oportunidades de dirigir una orquesta grande que de tocar el piano con Lautaro o con otros cantores. Pero no podría prescindir de ninguna de las dos. No, si yo tengo que esforzarme en elegir una de las dos, honestamente no puedo. Ahora, orquestalmente, creo que aún tenés activo el cuarteto, ¿no? No, no, Eh, no, hace rato que no tocamos con el cuarteto. o sea, dejaste de trabajar con Romo, con Rivas, Sí, pero, o sea, no ¿sí? dejé de trabajar, no dejé de trabajar porque lo haya decidido. Dejé de trabajar porque, desgraciadamente, uno tiene que hablar bajo las leyes del capitalismo. Y el mercado no se presta a compartir el trabajo con muchos músicos, y paradójicamente, en este momento, cuatro personas son mucho. Ese, ese. Entonces, lo más asequible, lo más a mano que uno tiene, es seguir trabajando así, seguir trabajando y con los años me divierte mucho más y te juro, lo disfruto mucho más. Por eso te digo, no tengo que atenerme a ningún a ningún a ningún arreglo, a ninguna obligación escrita. Aparte, pasa lo siguiente.
Imagínate que si yo siguiera trabajando con músicos como Horacio Romo, Sergio Rivas, Rafael Sintoli, yo para cada presentación tendría que estar pidiendo permiso, porque son chicos que están demasiado ocupados. Están demasiado ocupados. No podés decir, bueno, yo para tal día tengo mi cuarteto a disposición. Son gente que trabaja mucho. Y lo mismo le pasa a otros que me dicen, no te puedo llamar a vos porque está lleno de trabajo. Y bueno, es así. En estos momentos el mercado se impone. Hace años se podía trabajar con una formación y mantenerse con una formación y darle trabajo a los músicos tuyos solamente con esa formación, porque las condiciones económicas lo favorecían. Ahora las condiciones económicas desgraciadamente han cambiado de una manera sustancial. Y Lo que, sí, 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 lo que he visto es que hoy por hoy en la música, estamos hablando de la música del tango como el género, ¿no? De la música Sí, sí, en claro. general. La música del tango hoy he visto virar hacia tres lados. O la música instrumental propia, donde la música instrumental se ha transformado después de Piazzolla en una entelequia media extraña, en donde el virtuosismo es mayúsculo, o sea, ingresan únicamente a ese fuero los virtuosos totales y absolutos, pero luego cuando el público va, los escucha, realmente gusta, pero sale y no puede silbar una melodía de un tema quiera o no quiera y no se acuerda de dos notas seguidas, así sea quien sea. Por otro lado, la orquesta que se ha unido a las antiguas orquestas para poder trabajar en los bailongos. Es decir, Exacto. en los bailongos no tenés entrada si no tocas a lo de Arienzo, a lo de Angeli, a lo Troilo, a lo de Pugliese algo y alguna cosa o de Agostino o algo por el estilo. Y entonces Sí, se sí, ayornan a tocar para los bailongos. Lo hacen sí, acá y tienen bastante éxito esas orquestas porque tienen laburo en todo el mundo, porque en todo el mundo hay bailongos, el baile en el tango es lo que más ha perdurado, podemos decir, en la antigua. Y luego los trabajos que hacen ustedes, o sea, la música de bastión, en donde está el cantante o el pequeño grupo con un cantante que llevan adelante. ¿Vos creés que hay alguna capaz de salida de ese meollo en que está metida hoy la música porteña? yo muchas veces escuché la frase ¿qué podemos hacer por el tango? Y la considero una frase loable, la considero un interés legítimo, plausible, pero como en tantas cosas, como cuando dice qué podemos hacer por el fútbol argentino, qué podemos hacer por esto, por lo otro. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es qué podemos hacer por el país. ¿Qué podemos hacer para que cambie esta realidad de estrechez de las clases populares? El problema, para mi manera de pensar, que puedo estar equivocado o no, pero el problema sigue siendo la estrechez de las clases populares, la falta de un contacto vívido de la juventud con las necesidades. Es un tema bastante más profundo, pero fíjate que cuando el tango llegó a ser la época de oro del tango, toda la juventud consumía tango. Habría que preguntarse qué pasó para llegar a este grado donde paulatinamente uno tiene los años como para haber vivido la transición, el, el rock de la década del 50, el Club del Clan de la década del 60 y todo lo demás. ¿Qué pasó para que paulatinamente la juventud ya se haya visto representada por otro tipo de músicas? Y cuando la juventud masivamente no acepta una música, estamos en lo que yo decía al principio. Esa música, en este caso el tango, deja de ser música popular. Sigue siendo popular en cuanto a su origen, el tango tiene un origen popular indiscutiblemente, pero deja de ser popular en cuanto a su repercusión. Se escucha un tango y no lo escuchan 1.000 personas, lo escuchan 20 en proporción. ¿Me entendés? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. sí, 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 perfectamente. Vamos, ya que estamos hablando de escuchar tango, vamos a escuchar tango.
¿sí? Vamos a escuchar el tercer tema que escogió Oscar Delía para esta noche de Letras y Corcheas, Trasnochando. Trasnochando como todo calavera, que no ve lo que le espera, que no sabe dónde va. Rechazaba tus consejos, buen amigo, casi fuimos enemigos por decirme la verdad. Siempre fueron mis mejores compañeros, los muchachos milongueros, jugadores y algo más. Y con ellos noche a noche derrochaba entre copa, baile y farra esta vida que se va. Trasnochando conocí la mujer que vos sabés. Yo no quiero repetir lo que anoche te conté. Todo lo perdí, solo de ella conservé esa foto que hay allí y que ya no quiero ver. Vos que todo lo sabés, mañana cuando venís, esa foto la guardás, la tirás o la rompés. Para mí lo mismo da, vos hacés lo que querés. No la quiero más mirar ni pensar lo que ella fue. Es muy tarde para dar vuelta en el camino. Tendré que seguir el sino de mi vida que se va, pero siempre yo te estoy agradecido. Ya lo ves, mi buen amigo, no hay remedio pa' mi mal. Escuchábamos a Lautaro Massa y a Oscar Delía interpretando Trasnochando, tema de Armando Baliotti y Santiago Adamini, que forma parte del último álbum que acaban de publicar, Toma Uno en vivo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que los atrajo de este tango Trasnochando? Trasnochando, mi opinión es un poquito categórica y pretenciosa. Trasnochando siempre lo he conversado con Lautaro. Para mí es el tango perfecto. Estoy hablando del tango perfecto en una colección de tangos donde no hay nada, no hay casi nada imperfecto. Pero Trasnochando es un tema que tiene ritmo tanguero, cadencia tanguera, tiene una letra totalmente tanguera, tiene una melodía con la que todo cantor se puede lucir. O sea, no hace agua por ningún lado. Trasnochando es el ejemplo más claro que tengo de lindo tango. Uno puede decir, bueno, pero hay tangos más elevados, hay tangos más sí, todo puede ser, todo puede ser. Uno puede decir, es un tango muy sencillo. Bueno, tiene la virtud de la sencillez. Dentro de su sencillez engloba todos los aspectos del tango. Eso es para mí Trasnochando. En la línea de los, creo que 14 temas que componen Toma Uno, estoy de acuerdo con vos, estoy de acuerdo con vos con Trasnochando. Vos sabés, me hacía acordar, vos viste entre los cantantes y las orquestas, hubo un cantor que siguió cierta faceta de la línea gardeliana, y fue Alberto Castillo, ¿no? Y digo que la siguió sobre todo en el histrionismo y sobre todo en el triunfo de él en el cine. O sea, Sí. en el cine hubo pocos cantantes de tango y de música de tango que fuera exitoso. Creo que los únicos tres, si no me equivoco, uno es Gardel, el otro fue Hugo del Carril, Hugo del que Carril, hizo muchísimos tangos, pero podemos decir que fue un post-gardeliano y que usó incluso de la imagen de Carlos Gardel, incluso en algunas películas, pero sí, el caso de Alberto Castillo ha sido diferente.
él mismo lo decía, paraba la calle Corriente cuando él pasaba en una película de él, cosa que pasaba con Sí, sí, Gardel. Y Tango Chango pertenece a esa línea de tangos que gustaban a Alberto Castillo sí, sí, y, claro. y gustaba Alberto Castillo. Es decir, un tango que se cantaba, gustaba para bailar, porque tiene mucha melodía de baile, ¿no? Para que la orquesta se luzca cada una a su estilo para bailar y para que el cantor, mientras bailan, se luzca cantando y que no interrumpa el compás del baile, ¿no? Claro. Eh, y de todos estos temas, creo que es el único tema que eligieron ustedes, y que lo eligió también Lautaro, en esa función. Por eso me pareció un particular y estoy completamente de acuerdo con tu gusto. Eh, Hace falta un poco más de eso en el tango de hoy. Un poco menos de política, un poco menos de... Mirá, había un escritor, hay un escritor, un poeta, que decía que el tango es mugre. Escuchá lo que te digo porque es cierto, ¿no? El tango es mugre y incluso lo escribe en tango y en la letra poética. ¿Cómo va a ser el tango mugre? El tango no es mugre, el tango es otra cosa. Y trasnochando me da la idea de eso. Y no sé qué El tango, opinás vos el- con tu mirar, el- ¿no? el- tal vez el término mugre, que es un término, bueno, de nacimiento desagradable, la mugre fea. El término mugre tal vez surge también en el ambiente tanguero, es un término que usamos nosotros los músicos y los cantantes también. Cuando hacemos cosas que tienen, digamos, ese gusto que va más allá de lo académico de la ejecución del instrumento, ¿no es cierto? Decimos que Sí. hay que poner, eso es un poquito de mugre, que el tango tiene que tener un poquito de mugre. Tal vez esa afirmación surgió de esa costumbre tanguera de decir que la mugre es necesaria en el tango. Para darte un ejemplo, hacer esto no tiene nada que ver con la técnica estrictamente pianística. Eso es la mugre del tango. Por eso usamos ese término. Tal vez el que hizo esa afirmación dijo que se basó en eso. Si se basó en el término específico de la palabra mugre, si no, ahí ya no estoy tan de acuerdo. El tango no es, en ese sentido, el tango no es mugre. Es más, en el sentido musical, el tango es maravilloso, y en el sentido Maravilloso. literario, creo que es el género musical con mayor aporte literario del mundo. Las letras de tango las comparás con las letras de tango, con las letras de canciones de otros géneros, y las letras de tango están 10 kilómetros más adelante. 10 kilómetros, imagínate, hace un recorrido, Cátulo Castillo, Homero Mansi, Enrique Santos Discépolo, José María Contursi, Pascual Contursi, Celedonio Flores. ¿Qué otra música tiene un puñado Y te de escritores olvidás, de letras? y te olvidás de un cantor, por eso vuelvo al olvido. Disculpame que me meta. Sí. Nos olvidamos de Lepera. Mirá, me acabo de olvidar yo de Lepera. No, no digo nos olvidamos porque es una conversación, ¿no? Sí, sí. Nos olvidamos de Lepera. La historia se olvida de Lepera, ¿no? Muchas veces. La Un, historia se olvida de Lepera. un letrista, un letrista extraordinario, capaz de decir, capaz de decir había en su rostro tanta ansiedad que tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud, una cosa así. Sí, 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 sí. Esas cuatro frases sirven para ser histórico a cualquier escritor. Sí, 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 sí. Con esas Eh, cuatro frases, y Lepera tuvo millones de esas frases. y por esto, y te hablo de Lepera, porque entre Lepera, Cátulo, Mansi, te estoy hablando lo central, Discépolo y Sí, otros, sí, pero forman el modernismo de la poesía en Argentina. Es decir, lo sí, que trajo Rubén Darío a Argentina y lo explayó por el sí. mundo, en el tango se da todo el modernismo de la poesía, desde Lepera, con un estilo bien modernista, porque la belleza no solo está en el decir, está en la belleza y en la forma simbolista como trabajan Mansi, Cátulo y Discépolo, Y, entre y- tantos. y si algo faltaba para que el tango fuera vehículo de extraordinarios poetas, fue Homero Expósito,
que Oh. introdujo en el tango, que era siempre el tango era metafísico, era todo, en el tango nada cambiaba, la madre siempre era la mejor, los amigos del boliche siempre eran los mejores amigos, y Homero Espósito introdujo el materialismo dialéctico. Vivir es Sí, cambiar, en cualquier foto vieja lo verás. sí, sí, sí. Nos olvidábamos de Celedonio Flores entre los Sí, modernistas y el no, no, yo no, yo, alejandrino. no, 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 yo no me olvidé, yo lo nombré. No, Sí, así es, así es. así es, así. Me olvidaba Y yo, de, yo me olvidaba. y Eh, de las nuevas generaciones de que ustedes incluyeron en el disco dos temas de Alejandro Schwartzman Sí. como temas nuevos, no de los clásicos del tango. ¿Quiénes te atraen? ¿Ves algo, aunque sea una pequeña beta de aquellos que No, nombramos? desgraciadamente, yo no sé si por una cuestión de pereza intelectual, no investigo demasiado en la generación de temas nuevos. Hago los temas nuevos que me proponen los cantantes con los que trabajo. En este caso, Lautaro, ya primero Patricia Barone me había traído Pompeya no olvida a la orquesta Juan Diego Filiberto, ahora la hace Lautaro, y Lautaro trajo este otro tema de Schwarman, y no encuentro, yo creo que también es un poquito la pereza de los cantantes, que no investigan qué nuevo repertorio hacer. Por no nombrar algunos que no voy a hacer ningún nombre porque no corresponde, pero así confidencialmente, hay algunos cantantes que incorporan temas nuevos que me parece que no favorecen al tango, sino que más que eso le ofenden. Oscar Delía, muchísimas Totalmente de acuerdo. gracias. Te agradecemos muchísimo por haber estado esta noche en Letras y Corcheas. Fue un placer enorme conversar contigo, escuchar los temas de Toma Uno en vivo, el disco que grabaste junto con Lautaro Massa, y al público aconsejarle, recomendarle que además de estos tres temas que escuchamos en el programa, escuchen el disco, está en todas las plataformas disponibles y que lo disfruten tanto como lo hemos disfrutado nosotros escuchándolo. Así que, Oscar, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta noche. No, gracias a ustedes, Mari y Hernán, fue una entrevista muy linda, la pasé muy bien y bueno, me quedaría hablando toda la tarde. Chao, hasta siempre. Bueno, gracias, Oscar. La verdad que es un gusto, no solo esta conversación, ir a escucharlos, a verlos, porque una cosa es escucharlos. Y hoy el tango hay que ir a verlo, ¿no? Exacto. Hemos pasado el disco, hay que ir a ver a los intérpretes actuando ahí y jugándose la vida por sus cosas. Muchísimas gracias, Oscar, y un abrazo en la lejanía a Lautaro. Gracias a ustedes, muchachos. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en una nueva emisión de Letras y Corcheas, en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Esto lo hacemos nosotros. La luz que prendés, el auto que te lleva, los útiles de tus hijos, la ropa que usás. Esto también lo hacemos nosotros. Porque mientras el mundo sigue su ritmo, nosotros dejamos la vida en el campo. Porque de lo profundo de la tierra nace el gas y el petróleo que resuelve parte de tu vida. Y eso lo hacemos nosotros. Somos la fuerza de trabajo que mueve tu vida y hace grande a este país. Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente.